La intención de este video es introducirnos al cálculo diferencial, es decir, a aprender a calcular derivadas de funciones, que en este caso vamos a empezar con lo más fácil, que es tratar de resolver derivadas de funciones algebraicas. Bueno, primero que nada, ¿por qué se le llama función? Es importante saber eso. Se le llama función porque siempre te van a decir que deriva la siguiente función, te van a decir. Pero ¿por qué se le llama función? Se llama función cuando en la ecuación hay un signo igual, es una ecuación, cuando en la ecuación aparecen dos variables. En este caso la variable y, que es la variable dependiente, y la variable x, que está del lado derecho, se llama variable independiente. Entonces vas a derivar una función y siempre se deriva con respecto a la variable independiente. Bien, muy bien, entonces, derivar es esto. En cuanto a la simbología, si la función te la dan, por ejemplo, así, y igual a 5x cuarta menos 3x cúbica menos 5x, entonces si te piden la derivada, solamente se le pone aquí una comita y dice ahora y' es igual a, y lo que te resulte. Más adelante vas a aprender a hacerlo. Bueno, pero podría suceder de que la función también te la den así, que se leería de esta manera: f de x igual a menos 8x cuadrada más 3x menos 10. Si en vez de la y te dicen que es f de x, entonces su derivada simplemente es f' de x, es decir, se le pone una comita para que ya sea el símbolo de derivada. Acá era y su derivada es y'. Aquí es f de x, su derivada es f' de x. Muy bien, eso es todo. Entonces ahora lo que sigue es aprender a utilizar fórmulas para derivar. Existen 10 fórmulas elementales para derivar funciones algebraicas. La primera fórmula dice así: número 1 es derivada de c con respecto a x es igual a 0. ¿Qué dice esta fórmula? Derivada de una constante con respecto a x igual a 0. Siempre se deriva con respecto a x. También se puede decir así: derivada con respecto a x de una constante. ¿Pero a qué se le llama constante? Constante simplemente es un número. Puede ser un 5, un 20, un menos 8, una raíz de 30, una fracción, lo que sea. Derivada de cualquier número con respecto a x siempre es 0. Eso dice la fórmula 1. La fórmula 2 dice así: derivada con respecto a x de la x, simplemente de la variable x, va a ser un 1. Y la fórmula número 3 dice que es la derivada de u más b menos w. Bueno, aquí pueden cambiarte las letras, pueden meter la letra z si quieren. De cualquier manera se dice así. La fórmula 3 dice así: derivada con respecto a x de una función más otra función y más otra función que puede ser negativa. Es decir, la derivada con respecto a x de un polinomio. Eso dice la fórmula. Y de acuerdo con la fórmula 3, la derivada de un polinomio es lo siguiente. Dice aquí que es derivada de u con respecto a x más derivada de v con respecto a x menos derivada de w con respecto a x. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la fórmula 3? Que si te piden derivar con respecto a x un polinomio, lo único que dice el beneficio de la fórmula 3, lo que dice es que vas a derivar por partes. Derivada del primer término con respecto a x más derivada del segundo término con respecto a x más luego en este caso que vaya a signo negativo aquí, menos la derivada del último término con respecto a x. Es decir, la derivada de un polinomio, lo que dice la fórmula 3 es que lo vas a derivar por partes. Bueno, vamos a meternos ahora a los ejemplos. Aplicación de las fórmulas elementales, la 1, la 2 y la 3. Está muy sencillo. Suponiendo de que me dicen, a ver, deriva lo siguiente. Tenemos la función y igual a 8. ¿Cómo se derivaría aplicando la fórmula 1? Simplemente dice aquí que la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Y el 8 es una constante, es un número. Simplemente el resultado sería así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A derivar con respecto a x ese 8 que está ahí. Y como la derivada de cualquier número con respecto a x es 0, simplemente la derivada y se convierte en y'. Y' es igual a 0. Así de fácil está. Ahora, va un segundo ejemplo para que termine de entender. Suponiendo que ahora en vez de la y te dicen que es f de x. F de x igual a la raíz de 5. La raíz de 5 también es un número. Toma la calculadora y se convierte en un número decimal infinito, pero es un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivar con respecto a x esa raíz de 5. Y como sabemos que es un número, sabemos que la derivada va a ser 0. Por lo tanto, la conclusión es así:
La derivada es, si era f de x, ahora va a ser f' de x igual a ¿qué? A 0. Se convierte en 0. La derivada de cualquier número, de acuerdo con la fórmula 1, siempre es 0. Eso debe quedar totalmente claro. Bueno, vámonos con un tercer ejemplo para que termine de entenderse. Suponiendo que ahora me dicen y igual a x menos 1 medio, ¿cuál sería su derivada? Bueno, aquí es donde entra la fórmula 3. La fórmula 3 dice que si tenemos la derivada de un polinomio con respecto a x, lo que tenemos que hacer es derivar término a término, derivar por partes. Y aquí exactamente tenemos un polinomio. Es decir, y igual a, lo que tenemos que observar lo que está del lado derecho. Tenemos uno, dos términos, es un binomio, es un polinomio llamado binomio. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar por partes. Entonces y' va a ser igual a derivada con respecto a x del primer término que es la x, entre paréntesis, para que no nos confundamos. Luego, como hay un segundo término, le ponemos aquí más. Aunque aquí hay un menos, aquí le ponemos más. ¿Más qué? Más la derivada del segundo término, que es menos 1 medio, con respecto a x. Aquí está más la derivada con respecto a x de menos 1 medio. Bueno, partimos el polinomio, ese binomio en 2. Derivamos por partes y ahora lo que nos va a quedar es lo siguiente. Y' es igual aquí, ¿a qué? Bueno, aquí es donde viene la fórmula número 2. La fórmula número 2, esta fórmula existe. La pueden encontrar en cualquier fuente, en un libro, en el internet. La derivada con respecto a x de la variable x siempre es un 1 por fórmula. Más adelante vamos a ver por qué razón. En un video posterior veremos por qué la derivada con respecto a x de la x es un 1. Muy bien, entonces aquí ya nos dice directamente que la derivada con respecto a x de la x, la derivada con respecto a x de la x es un 1 y aquí tenemos, ya se presentó el caso, aquí tenemos el caso. Entonces derivada de la x con respecto a x pues es un 1. Y luego más la derivada con respecto a x de un número, de una constante, siempre es 0. Por lo tanto su derivada es 0 y finalmente la derivada y' es igual a, pues 1 más 0, el 0 se elimina y solamente me queda un 1. Entonces, en otras palabras, la derivada, si la función original es y igual a x menos 1 medio, su derivada es y' igual a 1. Bueno, está bastante simple.